Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy vamos a estar también conectando la justicia del reino de los cielos con lo que hemos estado aprendiendo antes, ¿sí? O sea, todo lo que hemos visto los meses anteriores ha sido el preámbulo para poder entender lo que Jesús va a empezar a decir a partir de Mateo 5:21. Entonces, recordamos así rápidamente que desde Mateo 5:3 hasta Mateo 5:12, Jesús está hablando de las bienaventuranzas. Y hasta Mateo 5:10, a ver, verifico bien. Hasta Mateo 5:9, las bienaventuranzas básicamente están describiendo el carácter de Cristo, que es a lo que Cristo está apuntando en nosotros, o sea, está describiendo su carácter, pero también describe lo que Él está formando en cada uno de nosotros en la medida que vamos creyendo lo que Él enseña, ¿sí? Entonces, luego Jesús dice, desde ahí, desde ese carácter, ¿no? Desde el carácter que se va forjando desde las bienaventuranzas, entonces Él habla de cómo nos relacionamos con el mundo. Entonces recordamos que no somos de este mundo, pero acá vivimos. Y él dice que, le dice a los discípulos, ustedes son la sal de la tierra. Y luego les dice, ustedes son la luz del mundo. Entonces, ¿cómo nos relacionamos nosotros en el mundo donde vivimos? Por un lado somos sal, por el otro somos luz. ¿Sí? Es importante tenerlo en cuenta porque en la medida que vamos creciendo, avanzando en nuestra fe, en la medida que el carácter de Cristo se va formando en cada uno, pues va a ser como obvio, como natural, que el entorno donde estemos sea salado, o sea, como que la corrupción del mundo se empieza a frenar donde estemos por lo que la palabra de Dios está haciendo en nuestras vidas. Y de igual manera, como él dice ahí en el versículo 16, hagan brillar su luz delante de todos para que puedan ver las buenas obras de ustedes. O sea, el vivir en la palabra de Dios hace que haya luz en este mundo. Miraba esta mañana en el Evangelio de Juan y él dice, yo soy la luz del mundo, ¿sí? Pero también él está diciéndole a los discípulos, ustedes son la luz del mundo. Y muchas veces leemos esa escritura como, ah, sí, solo Jesús es la luz. Pero Jesús está diciendo, no, ustedes también son la luz del mundo. Y para los que quieran repasar un poco de esto, ahí en la página del Camino del Mendigo tenemos las clases eh, sobre lo que significa ser sal y ser luz, que ahí fue donde arrancamos básicamente este año. Pero luego, ya un poco de para acá, Jesús nos conecta con el Antiguo Testamento. También es algo un poquito difícil, ¿no? Porque él les dice, bueno, no piensen que he venido a anular la ley, o otras versiones dice abolir, o los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Y podemos preguntarnos, pero ¿cómo hizo Jesús para cumplir todo lo que dice la ley si ahí no está todo escrito en el Nuevo Testamento? Entonces la respuesta es muy sencilla porque él resumió toda la ley en 2 versículos, ¿sí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo dijo él, que se parece a ese, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando tratamos como de entender esto, ya en la vida de Jesús, creo que en la cruz, ahí se perfeccionan los 2 mandamientos. Sí, todo su amor a Dios, todo lo que hizo por obediencia a Dios, pero también todo lo que hizo por amor a nosotros, los que estábamos perdidos y los que aún no lo han conocido. Entonces, también es importante entender esto porque a partir del versículo 21, algunos aspectos de la ley que habían sido tergiversados por los fariseos en esa época, Jesús empieza a aclararlos. Y también
estudiando Mateo 5 del 17 al 20, nos dábamos cuenta de que necesitamos, cuando leemos las enseñanzas de Jesús, cuando las estudiamos, entender el espíritu que hay de atrás de lo que está escrito. Sí, o sea, no, Jesús no se limitaba a la letra, o sea, detrás de la letra, lo que uno no ve, hay algo mucho más profundo y a eso es a lo que él está apuntando. Sí, él viene a explicarnos con su propia vida, con sus palabras, a explicarnos lo que realmente, cuál es el espíritu de la ley. Entonces él dice, les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Sí, casi que imagínense la afirmación que es como poética, pero a la vez es muy amplia, o sea, mientras existan el cielo y la tierra, o sea, ¿cuándo podríamos nosotros pensar que se acabarían el cielo y la tierra? O sea, no, es algo eterno. Tal vez la tierra puede dejar de existir, hay una escritura donde dice que dejará de existir, pero el cielo es difícil, ¿sí? Entonces, pero luego más adelante, él sigue diciendo, versículo 19, todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué fue lo que hablamos? Que él está hablando de que los fariseos habían encadenado la, el espíritu, como el espíritu de la ley, no la letra, sino lo que hay atrás. Entonces, él está llamando a los discípulos, ustedes tienen que desobedecer la letra para agarrar el espíritu. Sí, o sea, no se limiten a la letra, es lo que está diciendo. Y ya explico un poquito más eso acá en el versículo 21. Y luego dice, pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Y entonces ahí ya él está poniendo como algo muy importante, entender bien su enseñanza, practicarla y enseñarla a otros. ¿Qué es lo que concluye cuando termina en Mateo 28 en el versículo 20? Después de que se bautizan las personas, vayan y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. ¿Sí? Es eso. O sea, él está entrenando a los discípulos para que ellos vayan y enseñen a obedecer a otros. Y ya el versículo 20, que fue lo que hablamos la última clase, 2 clases hemos hablado de esto, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia, ahí está la otra palabra clave, para los que están extrañando a Edith, por ahí llegó, ya está entrando. Ya tocó la puerta y ya le abrí, entonces ya va a aparecer ahí en la sala en algún momento. Entonces él dice, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y los maestros de la ley. Entonces es necesario entender, y también hablamos de que hicieran el ejercicio de revisar en sus vidas qué de su cristianismo es tradición, qué son reglas. ¿Sí? Revisar eso, porque si son reglas, pues esas reglas no nos llevan a la salvación, porque esas reglas lo que hacen es quitarle valor a la palabra de Dios, al espíritu de la palabra de Dios que está atrás. Y también hemos hablado de que en el contexto nuestro, de nuestra comunidad, al principio hubo muchas reglas y como mucha ley, pero creo que eso puede funcionar cuando arrancamos, pero quedarse ahí no tiene ningún sentido. Entonces, ahora Jesús dice en el versículo 21, ahí es donde vamos a empezar a ver cómo Jesús libera, o sea, le da el sentido a la ley y los profetas y cómo la desencadena, cómo libera la ley, ¿sí?
como nos muestra el espíritu de la ley atrás. Entonces, él dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. Entonces, recordamos en el Antiguo Testamento, está clara la enseñanza, 10 mandamientos. ¿Quién no se sabe los 10 mandamientos? No matarás. ¿Sí? Pero él llega y dice, sigue diciendo, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Hasta ahí parece que vamos bien. Para muchos estamos, o algunos estamos repitiendo, para otros tal vez es la primera vez que escuchan esto, pero seguimos acá. Y luego él dice, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. ¿Sí? Entonces hemos hablado. La letra que dice, si tú no matas, tranquilo, tú estás bien. El espíritu de la letra, lo que está atrás, dice, no, si tú te enojas con tu hermano en el reino de los cielos, es lo mismo que matar acá. ¿Sí me explico? Ahí es donde está la clave. Y Jesús está desencadenando. O sea, los fariseos habían rebajado ese mandamiento a tranquilo, si tú no matas, estás bien. Pero si tú odias a tu hermano, si tú insultas, si tú tratas mal, si eres grosero, tranquilo, no hay problema, porque si no has matado, estás bien. ¿Sí? Jesús está diciendo, no, Señor, eso no es el espíritu. El espíritu es que el homicidio puede empezar con el enojo. Y el enojo puede empezar con insultar a alguien. El enojo empieza con un pensamiento, con una emoción, un sentimiento. ¿Sí? Entonces, él sigue diciendo, es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. ¿Sí? Entonces, hasta ese punto, si se dan cuenta, todavía no le ha quitado la vida a una persona. Se enojó, lo insultó y luego lo despreció. La palabra en griego da la idea como de despreciar, ¿sí? Hasta ahí no le ha quitado la vida en términos de este mundo. Pero en términos del reino de los cielos, cuando llega al punto de que maldice al hermano, ya es sujeto al juicio del infierno. Ya es un tema de salvación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Ahora, nos vamos a Mateo 5:3 y vamos a tratar de conectar esto. Y les pido que presten mucha atención. Sí, yo voy a subir luego la clase para poder repasar. Pero les pido que presten mucha atención porque no es lo mismo leer esta enseñanza desde nuestro racionamiento humano que leerlo desde el racionamiento de la mente de Cristo. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de entender desde la mente de Cristo cómo Él está, valga la redundancia, entendiendo este pasaje. Y así con todas las enseñanzas. ¿Sí? Entonces, alguno dirá, bueno, yo llevo años esclavo del enojo y eso va a aplicar para todo lo demás adelante. ¿Por qué no cambio? ¿Por qué yo vivo enojado? ¿Por qué peleo? ¿Por qué no he perdonado? ¿Sí? Como pueden venir ese tipo de preguntas. Entonces, a la luz de Mateo 5:3, Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Entonces, cuando empezamos a estudiar las bienaventuranzas, lo primero que hablamos es que la primera necesidad que tenemos nosotros como seres humanos o como discípulos es la de tener fe. Es la de tener fe. Si leo yo esta enseñanza desde mi necesidad de tener fe y resulta que yo estoy desobedeciendo, no estoy viviendo ahí,
pues lo primero que tengo que hacer es pedirle a Dios que me dé la fe para creer que esto es verdad. ¿Sí? O sea, es lo primero. O sea, no, ¿por qué muchos no viven la palabra de Dios? Conociéndola, porque no creen en ella. ¿Sí? Jesús dijo en Juan 8, 31 y 32, si ustedes se mantienen fieles a mis enseñanzas, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, ese mantienen fieles, ¿qué es? Fe. ¿Sí? Es una fe que lleva a obedecer. No, no estamos hablando de la fe que nos lleva a creer en Cristo. Estamos hablando de la fe que nos lleva a creer en lo que Cristo dice. Es muy diferente. Entonces, para muchos es suficiente la primera fe. Ah, no, yo creo en Cristo y ya estoy bien. Jesús está diciendo en Juan 8, 31 y 32. Si ustedes creen en mí, deben mantenerse fieles a mis enseñanzas. Eso es fe. Y esa es la fe que necesitamos para avanzar en la transformación, en la renovación de nuestra mente. Entonces, a partir de ahí, Mateo 5:3 nos está diciendo, miren, todo lo que yo voy a decir a partir de ahora es lo que ustedes necesitan para vivir el reino de los cielos. ¿Y cómo lo consiguen? Viéndose necesitados, mendigos espirituales, viéndose postrados delante de Dios, clamando a Dios para que les dé esto. Si no lo tienes, clama a Dios para que te lo dé. Clámalo para que lo creas, si no lo estás creyendo. Entonces, desde ahí, ahora, en Mateo 5:4, Jesús dice, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Ahora, ¿cómo entendemos Mateo 5:21 al 22 y 22 desde Mateo 5:4? Pues si Jesús está diciendo en Mateo 5:4 que son bienaventurados los que son sensibles al pecado. Y tú lees esta enseñanza, tienes problemas con ese pecado del enojo, pero no te duele. Entonces, desde Mateo 5:4, ¿qué se entiende? Pues que tu corazón es insensible a la palabra de Dios en esta parte. Perdón, mi Eddie, ¿será que pueden apagar el micrófono? Es que se escucha mucho ruido de fondo y casi no te escucho a ti. Ay, espera un momento, yo miro acá. A ver. Listo. Bien, entonces, recapitulamos un momento. Otra vez, Mateo 5, 21 y 22, pero teniendo en mente Mateo 5, 4. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que me dice Jesús que necesito si estoy, si ese pasaje, esa enseñanza, si el espíritu de esa enseñanza no está dentro de mí, no está dentro de ti? El corazón puede estar duro, o sea, si no hay dolor, si no hay dolor. Si te enojas y te da lo mismo, el espíritu de la escritura no está. Entonces Jesús dice, mira, desde Mateo 5:4, tú puedes clamar a Dios que te dé un corazón sensible, porque igual estás pecando. O sea, el enojo es un pecado que te puede separar de Dios. Y como él lo está diciendo, cuando se convierte ya en odio o desprecio hacia el otro, pues te puede separar por la eternidad, porque él dice que será sujeto al juicio del infierno. Entonces, desde Mateo 5:4, ¿cómo lo entendemos? Necesito un corazón sensible a esta escritura. Sensible en los términos que Jesús está enseñando. ¿Sí? Que haya dolor. Ahora, eso no está a nuestro alcance. Eso es lo increíble de la enseñanza de Jesús. Porque yo no puedo decidir tener un corazón sensible.
¿sí? Un corazón sensible al pecado. Eso lo da Dios. Voy a mirar acá el Salmo, creo que es el Salmo 51. Si alguien puede ayudarme con el Salmo 32 y yo busco el 51. Mientras tanto. Salmo 32, si gustas. Listo, entonces espérame a ver si yo... Listo. Ya, ¿Todo el Salmo? no, lo que estaba buscando está en el Salmo 51, era por ganar tiempo, pero acá dice en el Salmo 51, versículo 17. Gracias, Pedro. O sea, quería ganar tiempo ahí. Dice, el sacrificio que te agrada, oh Dios, Salmo 51, 17, es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. ¿Sí? O sea, es el Salmo 32 y el 51, generalmente nosotros los leemos cuando estamos estudiando la Biblia con alguien y haciendo la lista de pecados. Pero resulta que es necesario mantenerlo vigente para ver el corazón, cómo el corazón está frente a cada enseñanza de Jesús. ¿Sí? Entonces resulta que hay alguien que tiene problemas con el enojo y no le duele. O sea, aún Mateo 5:4 no es realidad. Esa cualidad del carácter de Cristo no está ahí. O sea, no hay sensibilidad a ese pecado. Puede haber sensibilidad a otros, pero a ese no la hay. Entonces puede ir con Dios otra vez. Quebrántame, que me duela. Y yo he escuchado ya hermanos decir, ya siento dolor cuando me enojo con mi hermano y voy pido perdón rápido, resuelvo. O sea, en los matrimonios. Sí, ya no es me quedé en el enojo y me quedé amargado y resentido y eché debajo del tapete el problema. No, vamos a resolver. Pero es desde ahí, desde el espíritu del Salmo, de lo que dice el Salmo, pero también lo que está diciendo Mateo 5:4 y relacionado acá con Mateo 5:21 y 22. ¿Sí? Entonces, luego Jesús dice, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. O sea, el que tiene el corazón sensible, yo estoy repitiendo cosas para algunos, pero ya con el corazón sensible, la única opción es dejarse guiar por el Espíritu de Dios en lo que realmente Jesús quiere decir ahí en la enseñanza. Sí, o sea, no va a haber resistencia, o sea, la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo, o sea, no hay resistencia a la escritura. El problema, ¿dónde veo yo que se dan? Cuando no somos conscientes de que el corazón debería estar en otro nivel, cuando no entendemos la enseñanza. Sí, si tú no entiendes, si no eres consciente de lo que Dios puede hacer, si no entiendes las enseñanzas de Jesús, pues sigues viviendo tu vida normal basada en reglas o en tradiciones humanas religiosas, pensando que estás viviendo el Evangelio de Cristo y no es. Y puede ser que cuando llegue el día del juicio, cuando Jesús venga, tengamos sorpresas. Porque hemos creído que con leer la Biblia ya hicimos la tarea. Y Jesús está diciendo, no, tú tienes que creer lo que yo te estoy enseñando. Tienes que practicarlo, vivirlo y enseñarlo a otros, le decía a los discípulos. Entonces, la mansedumbre es clave. Ya llevamos tres cosas, ¿no? La fe, un corazón sensible, necesitados de fe, necesitados de un corazón sensible, necesitados de mansedumbre. Y luego, cuando los llevamos a Mateo 5:6, él dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cómo yo veo esto de Mateo 5:21 y 22 con hambre y sed de justicia? Pues si soy un hijo de Dios y Jesús dijo, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, y estoy entendiendo
que me debe doler no vivir ahí, que necesito dejar que me guíe, que necesito creerlo, pues tengo que ir delante de Dios como el leproso que describe acá en Mateo 8. En Mateo 8:1 dice, 2 dice, un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres puedes limpiarme, le dijo. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Si quiero, le dijo, queda limpio. ¿Sí? Al instante quedó sano. Entonces, es esa la actitud. O sea, la actitud del que tiene hambre y sed de justicia es cuando se ve necesitado de la palabra de Dios. Va delante de Dios y ayúdame, clama, límpiame. Necesito creer esto, cámbiame en esto. Dame la fe para creerlo. Hambriento de la palabra de Dios. Por eso él cuando estaba en el desierto decía es que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de, de los labios del Señor, de la boca del Señor. ¿Sí? Hambre y sed. Hemos estado estudiando los domingos el Salmo 119. ¿Y el Salmo 119 de qué habla? De alguien que es hambriento de la palabra de Dios. Sí, son 168 versículos. Hablando de cómo es vivir hambrientos de la palabra de Dios. Repitiendo vez tras vez lo mismo. Lo mismo, el salmista como apuntando hasta que ojalá entiendan su necesidad de la palabra de Dios. Y la sed, en Juan 7, vamos a ver, Juan 6 y 7, está relacionada con el Espíritu Santo. Entonces estoy hambriento de la palabra de Dios y sediento del poder de Dios para que me ayude a vivir esa palabra, porque yo no puedo en mi propia fuerza. ¿Sí? Es Mateo 5:3. Verme necesitado, mendigo espiritual, postrado para que esto se haga realidad en mi vida, para que se haga realidad en tu vida. ¿Sí me explico? Entonces, no es leer Mateo 5, 21 y 22. Ah, eso es lo que tengo que hacer. Entonces, me lanzo desaforado a hacerlo en mi propia fuerza. No, hay que hacerlo desde la mente de Cristo. Sí, todo lo que hay en la mente de Cristo para poder vivir esto. Lo que había en la mente de nuestros hermanos en el primer siglo para vivir esto. Algunos podrán decir, no, pero es que esto es demasiado complicado. Pues es complicado porque no estamos acostumbrados a pensar, porque no estamos acostumbrados a reflexionar. Entonces, cuando hacemos el ejercicio de reflexionar o de pensar, lo primero que puede venir a la mente de alguien es, no, están complicando las cosas. No, no estamos complicando, estamos desenredando la tela, la cabulla, la estamos desenredando para que se pueda entender. En la medida que vamos como tratando de vivir ahí, practicar esto, eventualmente es espontáneo. Es espontáneo. Yo recuerdo en mis tiempos de juventud, practicaba artes marciales. Y yo veía a estas personas avanzadas que podían hacer un esquema de 30, 40 movimientos. Y era impresionante cómo los hacían, ¿no? Ustedes ven esas películas de artes marciales, esos combates, todo eso son esquemas que están muy bien hechos, esos combates son armados. Y, pero ¿cómo aprendía uno eso? Uno lo aprendía de uno en uno. Empezaba por un paso, le agregaba dos, tenía seguro los dos primeros, le agregaba el tercero, ya había completado bien el tercero, agregaba el cuarto. ¿Y a qué apunta esto? A hacerlo de manera intuitiva. Sí, le llaman memoria muscular. Con el Evangelio debe ser algo similar. O sea, a fuerza de meditación y de ir aplicando, eventualmente se hace intuitivo, ya hace parte de nuestro carácter. Y ya podemos llegar a concluir lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas, ya no soy yo
sino Cristo quien vive en mí. ¿Sí? Entonces muchos dirán, pero yo ¿cómo hago para que Cristo viva en mí? Pues viviendo Mateo 5:3, como alguien pobre en espíritu y entendiendo que necesitas todo lo que Jesús está enseñando para vivir el reino de los cielos. ¿Sí me explico? Entonces, luego Jesús está tratando ahí el carácter interno, ¿no? Primero como que trata el enojo en mí. Pero luego, en Mateo 5:7, Jesús está diciendo, y ahora qué, ¿cuál debe ser tu actitud cuando ves, cuando alguien es enojón contigo? Y la respuesta es sencilla. Si has entendido todo hasta este punto, Jesús dice, bienaventurados los misericordiosos porque serán tratados con misericordia. Entonces, como tú ya has caminado esto, ya has procesado, ya has meditado, estás con las rodillas con callos de tanto orar para poder entender esto que él está diciendo. Entonces tú tomas al que es esclavo del enojo y le dices, ven y yo te voy a compartir lo que me ha sacado a mí de ahí. Entonces no tomas personal el enojo de la otra persona, sino que la ves con misericordia. Ah, no, pues esta persona está igual que como yo estaba cuando era esclavo del enojo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues lo mismo que Dios hizo conmigo. ¿Sí? Voy a hacer lo mismo. ¿Y qué hizo? Pues lo primero que hizo fue que me dio fe porque yo no creía esa enseñanza. Entonces voy a compartir con esta persona, con este hermano, con esta hermana, a preguntarle, ¿tú crees eso que dice ahí? No, no lo creo. Bueno, entonces necesitas pedirle a Dios que te des fe, que te dé fe. ¿Y tu corazón es sensible a eso? ¿Te duele cuando tú pecas? No, 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 yo no siento nada. Ah, bueno, la escritura dice que tú puedes tener un corazón sensible, entonces te voy a compartir de lo que Dios ha hecho conmigo y cómo ha quebrantado mi corazón y me ha hecho diferente. ¿Sí? Y tú quieres obedecer eso que dice ahí. Sí, claro, entonces mira, hay que ser manso. Hay que dejar que Dios te guíe. ¿Sí? ¿Y qué más? Pues que tienes que estar, pero ¿alguna vez has ayunado? No, nunca. Bueno, yo te recomendaría que ayunes para que puedas experimentar esa sensación de hambre que hay al final del día cuando llevas 24 horas de ayuno, que quieres devorarte todo, que te puede doler la cabeza. En el caso mío, a mí me daba vómito, esa era una cosa terrible. Pero si tú te ves así de hambriento delante de Dios, o has tenido alguna vez una sed así terrible, sí, bueno, así mismo debes verte espiritualmente, para que esto se haga realidad en tu vida. ¿Sí? Entonces díganme si no cambiarían las relaciones con las personas. Es imposible que las cosas no cambien, porque estamos empezando a ver las escrituras como Jesús dice que las veamos, desde el Cristo que está en nosotros. Es, al principio es difícil. Yo llevo años acá enseñando esto, aprendiendo más y todavía sigue siendo difícil, pero voy viendo que sí funciona. Sí funciona. Necesito todo de Dios para que esto se desarrolle en mi vida. Entonces, Jesús luego dice, ya tengo la misericordia, ¿no? Ya estoy viendo al otro con misericordia. Esa es como la prueba de fe de cuánto he avanzado en esta enseñanza. Y ahí estoy cumpliendo Mateo 28. Enseño a otro a obedecer, por lo menos esta parte en la que yo voy, en la que he avanzado. Pero luego Jesús dice, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús cuando esta enseñanza y cada una de sus enseñanzas ya empieza a ser parte de mi sistema de creencias?
¿sí? Cuando hace parte de mí. Pues limpia mi corazón. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Jesús le dijo a los discípulos, ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. O sea, la palabra de Dios tiene el poder de limpiarnos de las impurezas, de la corrupción, de la maldad que aún hay dentro de nosotros. Tiene ese poder. Y en la medida que crecemos en obediencia a ella, ese poder se va haciendo más real, como que em, se aplica más, se hace real para nosotros. Y eso es muy animante. Es muy animante poder vivir de esa manera. No es fácil porque vamos a estar en el fuego todo el tiempo. O sea, si tienes problemas con el enojo, lo más seguro es que vas a estar en muchas situaciones donde tu enojo se expone. ¿Para qué? Para que vayas a Dios y busques en Dios lo que necesitas. ¿Por qué? Porque el mundo en el que tú vives te dice, para que tú no te enojes, las personas en tu entorno deben hacer las cosas como a ti te parece. Las circunstancias deben estar conforme a tu voluntad. Todo debe estar ajustado para que tú te sientas perfecto. Eso te dice el mundo. Pero Jesús está diciendo, no, Señor. No, Señor. El enojo viene del corazón, dice en Marcos 7:21. De adentro del corazón es que sale el pecado. Entonces hay que tratarlo dentro, no tratando de cambiar lo que está afuera. Eso no es fácil, es difícil, porque por naturaleza no somos responsables. Siempre vamos a tratar de culpar a los demás, esa es nuestra naturaleza. Los demás son los culpables. Siempre la tendencia va a ser a tratar de sacar la paja del ojo del hermano antes de sacar la viga del propio ojo. Vivir esto, si vivimos lo que está enseñando la escritura y lo que estamos viendo, es vivir Mateo 7 del 1 al 5. Aprender a sacar la viga, o sea, el conectar con el mensaje de esta manera nos conecta con nuestra propia viga y nos muestra cómo se puede sacar, se puede limpiar para ver con claridad y luego ir y limpiar el ojo del hermano. No es fácil, pero ese es el mensaje que nuestro Señor enseñó. Y es lo que debemos nosotros luchar para que se haga realidad en nuestras vidas. Entonces, luego Jesús dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué es lo que hace el pacificador? O sea, cuando miramos el ejemplo de Jesús, nos damos cuenta que él no se limitó a reconciliar a las personas con Dios. Él las instruyó para que se mantuvieran reconciliadas. Eso es Mateo 28:20. Las instruyó, o sea, Él nos sigue instruyendo para mantenernos reconciliados con Dios, nos sigue enseñando. ¿Sí? Entonces, una pregunta para nosotros, ya terminando ahí, ok, ¿cómo estoy yo frente a esta enseñanza, que es la primera que estamos viendo? ¿Cómo estoy ahí? Pasándola desde Mateo 5:3 a Mateo 5:9. Porque luego en Mateo 5:10 él dice, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿y cómo aplica eso para nosotros en este tiempo que no tenemos mucha persecución? Pues a la luz de esta escritura, tantas cosas que pueden causar enojo, nos ayuda a regresar a Mateo 5:3. ¿Sí? Ahí mismo Jesús empieza diciendo, el reino de los cielos pertenece a los pobres en espíritu. Y termina diciendo, el reino de los cielos pertenece a los
que son perseguidos. La persecución es necesaria para que se exponga nuestro corazón. En la persecución se sufre mucho, o sea, hay mucho dolor, bueno, es difícil. O sea, nadie quiere ser perseguido, ni nadie quiere ser despreciado ni insultado por otros por ser un cristiano, nadie quisiera hacer eso. Pero si no hubiera persecución, ¿cómo nos damos cuenta de lo que hay en nuestro corazón? Si cómo nos damos cuenta de nuestra capacidad para poder odiar a alguien que persigue. ¿Cómo podemos practicar lo que él dice más adelante de amar a los enemigos? O sea, no se puede, porque no nos damos cuenta que necesitamos eso. Entonces, ya Mateo 5, 21 y 22 lo vamos entendiendo a la luz de todas las bienaventuranzas. Lo que les voy a pedir a cada uno para el viernes es que hagan un escrito, hagan un escrito y hagan la conexión como ustedes entendieron el sermón. Sí, como entendieron esta clase. Es necesario que lo hagan porque ese debe ser el patrón para seguir estudiando el resto de las enseñanzas de Jesús. Porque es desde la mente de Cristo, desde ahí, no desde nuestra mente humana. Es como forzar un poco nuestra mente a pensar como Cristo piensa. Y créanme que va a ir funcionando. Entonces ya en el versículo 23, cuando ya cada uno entiende, bueno, sí, yo sí soy enojón y ya me di cuenta que he pecado. Él dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, tú le hiciste daño a tu hermano, tú lo ofendiste, tú lo heriste. Si él tiene algo contra ti y tu hermano, ¿quién es? Esposa, esposo, hijos, papás, quien sea, hermanos, quien sea. Pues, dice ahí, llega a un acuerdo. Espérate. Deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. O sea, y reconcíliate es, ve y pídele perdón a tu hermano, que esto es algo bien difícil. ¿Sí? En nuestro contexto pueden haber situaciones que llevan años, años. Puede haber relaciones que están destruidas por el enojo de personas y llevan años. Pues ve, dice, ve y reconcíliate. En otras palabras es, ve y pídele perdón, ve y reconoce tu pecado con tu hermano. Y a partir de ahí, créanme que funciona. Ojalá en la otra clase o de pronto ahorita algunos puedan compartir. Pero el punto no es no enojarse porque va a ser imposible no enojarse. El punto es reconciliarse rápido. ¿Sí? Pero no como algo, como una especie de rito, sino desde el Espíritu Santo. O sea, uy, como que me duele lo que hice. O sea, me duele primero porque pequé contra Dios, pero luego pequé contra mi hermano y le hice daño. Y créame, el Espíritu Santo hace corazón sensible y duele. Yo he escuchado hermanos y hermanas decir, ya me duele insultar a alguien, me duele enojarme, yo no puedo estar así, ¿sí? Y Jesús refuerza un poco más, ¿no? El versículo 25 y 26 es un refuerzo de lo anterior. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues hasta el último centavo. Está diciendo lo mismo con otras palabras. O sea, ve y resuelve porque es grave. Si estás separado de tu hermano, es algo grave. Si estás separado de tu hermano a causa de tu pecado, es grave. Entonces ve y resuélvelo.
Pero para no reincidir en lo mismo, entonces necesitas aprender a vivir esta enseñanza desde el Cristo que está dentro de ti. Así es como va a funcionar. Desde Cristo que está dentro de ti en el poder del Espíritu Santo. O sea, no va a tener sentido tratar de vivirlo en nuestra propia fuerza. No es una regla, no es para obedecerlo como si fuera una regla. El que lo pueda obedecer como si es una regla, lo está tomando como ley y no es ley, es el espíritu. Y lo que es espiritual hay que obedecerlo espiritualmente, en el poder del espíritu. Eventualmente, a fuerza de práctica, ya el espíritu va tomando el control y ya es más fácil, pero es el espíritu, no es uno. Bien, entonces eso es lo que quería compartir. Muchísimas gracias por escucharme. Tenemos unos minutos para poder escuchar reflexiones, meditaciones acerca del tema que hemos hablado.